una vez más. Hay muchos hermanos que hoy, esta noche, creo, hay algunos hermanos que no alcancé a saludar. Entonces, buenas noches para todos, esperando todos se encuentren bien. Hoy culminamos con este tiempo y creo que a lo que me ha apuntado estos días aprendiendo acerca de la oración es el enfoque que muchas veces le daba. Me marcó mucho de ustedes oran, pero oran a su conveniencia, ¿cierto? No saben orar porque oran y piden para sus propios deleites, ¿cierto? Para sus propios eh, placeres. Y entonces, mirándolo desde ese ámbito, a lo que me lleva el Señor es la oración intercesora del Hijo, de Jesús. Es la manera en cómo Él me llevó a enfocarme un poco más a mirar y a estudiar esta oración que Jesús en alguna ocasión, ya casi culminando su ministerio, hizo por nosotros que estamos aquí presentes. Y mirando esta oración podemos mirar muchos puntos los cuales debemos tomar nosotros como discípulos, como creyentes en esta noche, como hijos también, siendo Jesús ese modelo de oración, ese modelo constante de oración para nuestras vidas. Él constantemente lo vimos en su ministerio, en cada uno de los evangelios está orando, como iniciaba al inicio del mes, estoy redundando, al comienzo del mes, iniciaba hablando de cómo Jesús modeló la oración, cómo nos mostró, cómo le preguntaron sus discípulos cuál era, cómo orar, y Él les dio un modelo de oración que es el Padre Nuestro. Pero en esta noche vamos a ver a través de Jesús ya una oración que Él está haciendo. Vamos a escuchar una oración que hizo ahí y que muchos estuvieron presentes y pudieron escuchar esa oración. Y esa oración nos compite a usted y a mí porque en ella nosotros estamos incluidos dentro de esa oración. Quiero invitarlos a que miremos en el Evangelio de Juan, capítulo 17, a partir del versículo 1. Amén. La versión que tengo es Reina Valera 1960. Y voy a leer a favor de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y por la guía de su Santo Espíritu. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Cómo le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron. Y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ello,
No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me dice, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti. Y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismo. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que les guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esos, sino también por los que los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me dice yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los que has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste, y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún más, para que el amor con el que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Padre, sigue guiando este tiempo a través de tu Santo Espíritu. Fortalece en esta noche los cuerpos que están cansados para que puedan recibir tu palabra adecuadamente. Y guíame en todo, Padre, para poder entregar adecuadamente esta palabra conforme a tu voluntad y conforme al propósito que has establecido para esta noche. Me pongo en tus manos, Señor. Quiero depender completamente de ti, Señor, en esta noche. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, Dios los bendiga. Hacía un análisis de mi vida, iniciando los caminos, cómo eran las oraciones iniciales cuando comencé este camino. Y recordé una oración muy loca hace muchos años y yo le decía, Señor, qué oración tan rara. La recordé porque fue en medio de una crisis y de un susto y bueno, y en medio de ese susto yo estaba recién, o sea, estaba nuevecita, ¿cierto? En el Evangelio, no conocía mucho de la palabra, así que estaba dando mis primeros pasos, pero en aquella ocasión sucedió algo en la familia. Un primo, yo les he compartido a muchos de ustedes esta historia, pero quiero recordarla porque veía esa oración. Un primo vivía a 2 casas de la mía y fueron a matarlo, ¿cierto? Entonces le dispararon 11 veces y en medio de mi susto en ese momento, mi oración fue, yo declaro vida y no muerte en el nombre de Jesús, yo declaro vida y no muerte en el... Entonces fue así, solo esa fue la oración, pero era como que repetitiva, pero en medio de todo eso yo decía, Señor, qué oración tan loca en ese momento. Y el Señor escuchó.
Para la gloria de Dios, Él vive, ¿cierto? Fueron 11 impactos y ninguno de esos, sí alcanzó a tocar partes internas. Estuvo mucho tiempo en el hospital, pero Él vive. Pero analizaba todo esto. Cuando yo hice esta oración, sé que era nueva en el Evangelio, que estaba dando mis primeros pasos, que era lo que conocía como en ese momento y quizás las circunstancias para orar. Y el Señor obró, pero también pensaba, no fui más allá, ¿cierto? El Señor obró, pero no compartí luego a mi primo de la palabra, no lo llevé a profundizar, a ir más allá de que entendiera que eso era obra del Señor. Pues hay corazones que son duros, a pesar de las circunstancias y ver el milagro, todavía hay que seguir, ¿cierto?, compartiendo el Evangelio. Entonces considero allí que no lo llevé al término de que el nombre del Señor fuera glorificado a través de lo que Él testificara más adelante. Actualmente Él no es creyente, inclusive Él se crió en la familia con padres pentecostales, pero se apartó completamente, no tiene ninguna creencia en la actualidad. Pero es donde uno mira que a través de los años, a través del caminar, las oraciones se van cambiando, van entendiendo el enfoque a medida que vamos yendo a la palabra, a medida que vamos caminando con el Señor y a medida que vamos comprendiendo de que no se trata de nosotros, se trata de glorificar el nombre del Señor. Y en esta oración, como lo vemos, el enfoque que realmente tiene Jesús a través de esta oración siempre es que el nombre del Padre sea glorificado. Es el propósito en todo esto. Él comienza hablando y colocando delante del Señor al comienzo. Parece una oración que es para sí mismo, parece que está diciéndole al Señor, devuélveme la gloria, ¿cierto? Pero Él está dándole una culminación a la obra que el Señor, que el Padre le mandó a hacer. Entonces por eso Él comienza diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Ese es el comienzo de esa oración. Diciendo, quiero culminar esto y eso tengo claro que es para que tu nombre sea glorificado. Tú eres el que vas a ser exaltado, glorificado. Y vemos entonces en Jesús que Él está dando ese ejemplo de obediencia. Va a culminar, va a terminar lo que el Señor le ha mandado a hacer. Y Él está diciendo, voy a culminar, voy a terminar. Quiero ser obediente y obediente hasta el final. Porque el propósito es que el nombre del Padre sea glorificado. En Hebreos capítulo 5 veía una oración que hace Jesús. Dice que Jesús hizo una oración y rogaba al Señor. Y la pastora nos compartía un poco acerca de esa oración. Dice allí en el capítulo 5, versículo 7. Dice, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Y algo que me llamaba la atención muchísimo es, fue oído a causa de su temor reverente. Fue oído. Es hermoso escuchar esto. Pero dice, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Fue oído, sin embargo, todo lo llevó a la obediencia.
Ese clamor y ruego que muestra ahí es cuando Él se presenta y dice, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero Él fue oído. No quiere decir que no fue oído, fue oído. Sin embargo, se tenía que llevar a cabo la voluntad del Padre. Y Él entiende eso. Algo que es muy importante, que tenemos que tener presente, es que cuando nuestras oraciones están enfocadas a glorificar al Padre, nuestras oraciones son oídas. Él está escuchando, Él está atento, Él quiere oír nuestras oraciones, Él no es indiferente. Así que vemos a Jesús en esa oración, volviendo a Juan capítulo 17 al comienzo, diciendo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique. Y evidentemente más adelante lo vemos en Filipenses que el Hijo fue glorificado también, porque fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, que Él fue exaltado en todo, fue reconocido en todo. Así que esa oración realmente es respondida por el Señor. La segunda parte que vemos es que Jesús ora por sus discípulos, los que estaban allí presentes en ese momento, pero nosotros también somos discípulos. ¿O cuántos no son discípulos? ¿O cuántos son discípulos? ¿Cuántos son discípulos? Discípulos del Señor. Discípulos, seguidores, que están, no solamente se han conformado con solamente oír su palabra, con solamente seguirlo de lejos, sino seguirlo, seguir su camino, seguir sus pisadas, ¿cierto? Yo recuerdo una palabra que nos daba hace muchos años del pastor, que hablaba que el discípulo se quedaba pegado al maestro, ¿cierto? Hasta el final, que lo seguía hasta en todo momento, constante. ¿Bien? Eso me marcó muchísimo esa palabra. Pero entonces Él ora por sus discípulos y creo que nosotros también estamos incluidos en ello como discípulos. Pero Él ora para que sus discípulos van a quedar en el mundo, pero no son de este mundo. Y le dice, no te pido que los saques de este mundo, sino que ¿qué? Que los guardes del mal. Que los guardes del mal. Para ser discípulos es necesario haber escuchado el Evangelio, haber creído en su palabra, habernos arrepentido y decidir seguir sus pisadas. Así que Jesús ora por sus discípulos para que no sean, para que sean librados, para que sean guardados del mal. No te ruego que los quites del mundo, sino que los libres del mal. Y ser librados me llevaba a la pregunta, ¿qué es ese tipo de protección que Él está pidiendo, de cuidado, de ser librados? ¿Será que acaso es ausencia de momentos críticos, de sufrimiento? ¿Será que entonces se iría en contra de lo que su palabra nos dice, como lo dice en Filipenses capítulo 1, versículo 29, que nos habla de que el sufrimiento es parte de esto, ¿cierto? De nuestra vida. Se me perdió. Ahora sí. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Entonces, ¿a qué se refiere cuando el Señor oraba por este tipo de que seamos guardados del mal? Yo recuerdo y en ocasiones también le he compartido acerca de una película que se llama La Aldea y que habla de una comunidad que es una comunidad Amis
en la historia de la Reforma estuvimos hablando un poco de esas comunidades que son apartadas, pero ellos hacen como que sufrieron situaciones difíciles y se apartan y hacen una comunidad solitos ellos para criar a sus hijos, y resulta que ellos creen que están bien guardados dentro de esa comunidad, apartados del mundo, pero el mal está dentro de ellos mismos. Uno de sus hijos que crece dentro de ellos, crece con ese mal, ¿cierto? Con el mal, o sea, la maldad está evidente en nuestras vidas. Esa carne está afectada por la maldad. Ellos entienden que por más que intentaron guardarse y esconder a sus hijos y crear un monstruo imaginario para que sus hijos no cruzaran la cerca y se fueran al mundo real, ellos se dan cuenta que no es posible guardarlos en esa condición. A veces se quiere crear como comunidades aparte. Todavía hay comunidades aparte en la actualidad, la comunidad de Amis, y también estaban los amonitas, que en la actualidad hay acá en Colombia, y ellos son apartados del mundo. Ellos hacen su propia agricultura y se sustentan a través de todo lo que ellos trabajan con la mano de obra. Pero en esa condición la realidad es que es muy difícil pensar que vamos a ser guardados del mal, pensando que se trata de colocarnos como en un tipo de urna de estar como escondidos de todo. De eso no se trata, porque la verdad, a lo que el Señor nos apunta es a ser guardados en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestro ser, ¿cierto? Porque miraba entonces que Él pide que seamos guardados y que Él ha orado para que sean guardados en el nombre, en tu nombre. En 2 ocasiones habla de eso. Por eso la importancia de conocer al Padre. Y a lo que Él le apuntaba es a tener la identidad de hijos de Dios. Y que pase lo que pase, las circunstancias que estén ocurriendo a nuestro alrededor, no perdamos el enfoque de que somos hijos y que Dios es el que va con nosotros. Él es el que sigue con nuestras vidas. En Hechos capítulo 4, del versículo 23 al 31, recordemos una oración que inicialmente hizo la iglesia primitiva allí. Cuando ellos se les dijo no pueden seguir compartiendo el evangelio, ellos no dijeron vamos a reprender, eso es el enemigo que se está levantando, vamos a irnos en contra de todo eso. Ellos entendieron a través también de esta oración que no se trataba ni siquiera de guardarse y salir huyendo o cuidar sus vidas o preservar sus vidas. Se trataba de tener la plena convicción y la identidad de que ellos eran pueblo de Dios, de que ellos son hijos y que Dios es el que está con ellos. Así que su oración ni siquiera fue porque huyeran todos aquellos que querían levantarse en contra de ellos. Su oración más bien fue por denuedo, para predicar la palabra. Y que tuvieran el respaldo del Espíritu Santo en todo lo que iban a hacer. Esa fue su oración, ese fue su enfoque. Pero muchas veces nosotros queremos enfocarnos y pensamos, se levantó el enemigo y queremos como ir a reprender, y nos han corregido muchísimo esa parte acá, y doy gloria a Dios por ello, porque me ha hecho entender que las oraciones que hacía anteriormente estaban mal enfocadas, ¿cierto? Cada día vamos aprendiendo un poco más de todo esto, porque a través de que nosotros permanecemos firmes en medio de las circunstancias, en medio de los momentos difíciles, ¿quién va a ser glorificado? Cristo. Hay más gloria en ello, aunque también hay gloria para el Señor cuando Él
podemos hablar, Él me guardó de un accidente, Él hizo eso, Él cubrió la vida, me cubrió mis hijos, ¿cierto? También hay gloria, pero también hay mucha más gloria cuando podemos decir, aunque pasó esta situación, esa circunstancia, pude permanecer firme. ¿Quién lo hizo así? Vemos un ejemplo en la vida de Esteban, cuando fue apedreado. Su corazón fue guardado del mal. A pesar de que estaba muriendo en ese momento apedreado, su corazón fue guardado del mal. Él permaneció fiel, firme hasta el final y pudo orar aún por quienes lo estaban apedreando. Así que ese enfoque a donde nos quiere llevar el Señor es a que nuestros corazones, nuestra identidad como hijos de Dios sea guardada en medio de todas las circunstancias. Que nuestra vida, nuestra certeza, nuestra convicción esté firme en Cristo Jesús. Hoy lo cantábamos, mi esperanza está en ¿quién? En Jesús, ¿cierto? Solo en Él. Él es nuestra roca y nuestra salvación. Amén. Y lo otro por lo que oraba el Señor, ahora nosotros también nos incluye como creyentes. Dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno. Que seamos uno solo. También nos lleva a que seamos uno solo. Y ese ser uno solo, Jesús nos invitaba a esa unidad. Y lo vemos también en Efesios capítulo 4. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todas, el cual es sobre todos, por todo y en todos. ¿Cierto? Señor oró por nosotros. Somos la respuesta de esa oración. Si en nosotros estamos aquí sentados en esta noche, somos la respuesta de esa oración. Y tenga presente que no somos la única iglesia que en este momento se está predicando la palabra. Hay más lugares en esta noche donde se está compartiendo la palabra. Hay más lugares donde se está llevando el evangelio. Hay lugares donde tal vez es difícil llevar la palabra. Quizás muchos están arriesgando sus vidas en este momento a través de compartir la palabra, pero somos uno solo, somos una iglesia. Y a eso nos llevaba, no a ser uno solo como organización, porque a veces decimos, no, es que somos ciertos, estamos en unidad, pero esa unidad es espiritual, en un solo sentir de llevar el evangelio, de llevar las buenas nuevas de salvación. Amén. Así que hay lugares también donde la sana doctrina se está compartiendo. Hay lugares donde el nombre del Padre está siendo glorificado, porque somos uno solo, un solo cuerpo caminando bajo un mismo propósito. Y esa unidad, como lo muestra allí en Efesios capítulo 4, Jesús oró porque fuéramos uno solo, pero esa unidad va enfocada a que nosotros seamos responsables, asumamos la responsabilidad en esa unidad. Si somos hijos, compartimos un mismo Padre,
tenemos la misma gracia, estamos bajo la misma gracia. ¿Qué cantábamos ahora? Juntos. Hoy cantamos. Él nos unió, ¿cierto? Compartimos el mismo espíritu y somos uno solo en Cristo Jesús. Así que todo egoísmo, todo orgullo, toda arrogancia tiene que morir en nosotros cada día para poder vivir en esa unidad. Y esa unidad por la que Cristo oró por nosotros. Él puso en nosotros el querer como el hacer, pero nosotros tenemos que disponernos para ese hacer. Amén. Y hay otro punto que me lo saltaba, pero le doy gloria a Dios por ello, es que Él oró por nosotros para que fuéramos santificados, ¿cierto? Dice el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y esa santificación es ser separados para un propósito en el Señor. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos una ciudadanía celestial. Amén. Y la oración nos mantiene en esa relación con el Padre y nos mantiene recordando que nuestra casa no es esta, que vamos de paso, ¿cierto? Que nuestra ciudadanía está en los cielos. Y yo hacía como imaginaba eso más o menos. Imagínense que vamos de viaje por un tiempo a otro país donde no se habla nuestro idioma y solo vamos a hacer un trabajo. Y ese trabajo es ir por unos conciudadanos del reino celestial que un día se fueron y perdieron identidad. Les dio algo así como amnesia, más o menos. Y ese país tiene ese peligro, hace que podamos perder nuestra identidad y que podamos perder nuestro sentido de hijos de Dios, ¿cierto? Pero entonces nos han dicho que la manera de conservarnos, de mantener esa identidad de hijos, es que todos los días hablemos con el Padre. Todos los días hablemos con el Padre. Así que nos han dicho, no dejes de comunicarte con papá todos los días. Así no olvidaremos el idioma del cielo y no vamos a cambiar ninguna relación aquí en la tierra por la relación con el Padre. Pero eso dice, es todos los días. Así que también nos invita, no dejes de leer la palabra que nos ayuda a no perder la identidad de nuestra ciudadanía. La palabra de Dios que nos santifica, que nos mantiene apartados para poder hacer toda buena obra. Dice la segunda carta a Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que nosotros al presente oramos, leemos la palabra, ha sido porque Jesús oró por nosotros para que también nosotros pudiéramos preservarnos en esa santificación. Amén. A veces queremos llevarnos todo el crédito nosotros. Que, ay, no, es que yo hago eso. No, el Señor oró por nosotros aún para que pudiéramos ser cada día, buscar esa santificación. Y el Espíritu Santo está orando en nuestras vidas en este momento. Él es el que nos ayuda a cada momento para poder caminar conforme a la voluntad del Padre. Amén. Pero, ¿qué podemos aprender de esa oración? ¿Cómo podemos tomar de esta oración? ¿Por qué Jesús permitió que esta oración fuera escuchada? Es una conversación entre el Padre, el Hijo y el Padre. Y habían quienes habían escuchado y por algo se permitió que en su palabra fuera expuesta.
Y ahí nos modela, ¿cierto? Nos da un ejemplo de esa oración intercesora cuyo enfoque es llevar a que el nombre del Padre sea glorificado. Y lo primero que vemos allí es que Jesús es nuestro intercesor, ¿cierto? Nuestro abogado. Él oró intercediendo, conociendo nuestra condición humana. Sabía que, porque él sabía nuestra condición y se había identificado, sabía que era estar en momentos de debilidad, no diciendo que él se dio ante el pecado por esa condición. Fue 100% humano, así que sabe lo que es enfrentar una tentación, sabe lo que es vivir humanamente. Así que él conocía y se identificaba con nosotros, conoció nuestra vulnerabilidad humana. Y solo quienes conocen la vulnerabilidad y la necesidad constante de su gracia pueden orar también por otros. ¿Por qué lo digo? Es que no somos humanos, es que a veces queremos caminar como si fuéramos intocables, ¿cierto? La realidad es que nuestra humanidad somos vulnerables, pero dependemos constantemente de la gracia y del poder del Espíritu Santo para poder llevar este camino. Amén. Y así también entendemos que otros necesitan que clamemos por sus vidas porque están empezando este camino, así como otros oraron por nosotros, ¿cierto? Cuando estábamos empezando y vieron nuestra condición y vieron que estábamos dando esos primeros pasos, no sé quién escucharía esa oración loca que hice al comienzo de mi vida y dijo, necesita ser afianzada, ¿cierto? Ser reafirmada. Y sé que aún siguen orando por mi vida, porque todavía tengo cosas que ir mejorando. Pero a medida que vamos avanzando, vamos orando por todos aquellos que vamos también entendiendo que nosotros también pasamos por ahí. Por nosotros también oraron en esa condición. Amén. Lo otro que vemos es que no es una oración egoísta. Todo propósito ha enfocado, como lo dije desde el comienzo, a glorificar al Padre. La pregunta que me hacía es, ¿son los propósitos de nuestra oración en verdad glorificar a Dios? Yo sentía o analizaba y aprendo de este mes que muchas de mis oraciones estaban con propósitos muy egoístas. Y yo quería adornarlo, yo quería, Señor, y con esto yo creo que te glorifico. Como que quería como ponerle ahí, pero profundizaba y profundizaba. Y yo decía, Señor, no, de verdad, es más bien como hacia mí. Yo quiero como que esto es como un gusto para mí, ¿cierto? Tuve que entrar a sincerarme con el Señor. Bueno, le doy gloria a Dios porque Él nos ayuda cada día y nos sigue edificando a través de su palabra, ¿cierto? Y que estos tiempos son tiempos de edificación, tiempos para ir aprendiendo cada vez más. Lo otro que vemos es que Él oró para que otros también puedan hacer la voluntad del Padre. Él hizo la voluntad del Padre, fue obediente. Así que Él está orando porque otros también hagan la voluntad del Padre. Oramos por nuestros hermanos, oramos y recordaba que nosotros, el grupo de intercesión, los lunes nos reunimos a orar por las peticiones que hay en los sobres de los diezmos. Pero hay ocasiones donde le decimos, Señor, creo que sería el propósito más adecuado, se lo expresamos y oramos también para que podamos ir enfocando nuestras oraciones a que realmente el propósito sea en realidad sincero, ir a glorificar el nombre de nuestro Padre. Amén. Así que si otros hacen la voluntad del Padre, muchos más serán quienes glorifiquen al Padre. O sea, va creciendo más. ¿Quiénes van glorificando al Padre?
Cuando nuestras oraciones tienen el propósito adecuado, serán escuchadas. Piensa en esto. Hoy somos la respuesta de la oración de Jesús al Padre. Y podríamos decir, es que Jesús sabía que nosotros íbamos a ser salvos. Sí, porque a veces somos como, es que Jesús sabía, ¿cierto? Pero nosotros somos la respuesta. Si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros que tenemos tantas promesas en el Señor? Y tenemos esas promesas sobre nuestras generaciones, pero oramos por esas promesas. Eso que el Señor ya ha dicho que hará. Las promesas están, y recordaba una palabra que hace mucho tiempo el Señor me entregaba, las bendiciones están, pero tenemos que trabajar, ¿cierto? Las promesas están, pero debemos orar por ellos. Aun cuando nos enfoque más bien a que nuestros corazones estén preparados para identificar que el Señor ya está obrando en su promesa, en lo que Él dijo que haría. Porque a veces esperamos y hablamos de esas promesas y tenemos un concepto como por allá, todo empeliculado, como pastor un día nos compartía que el Señor les daba una promesa de que iban a ser prosperados, creo que era así, y ellos lo veían desde otro concepto y el Señor les hizo entender a través de la oración cómo el Señor les había bendecido, ¿cierto? En ese sentido. A eso también debemos enfocarnos. El Señor da promesas, el Señor habla en nuestras vidas, pero también debemos llevarlo en oración, esas promesas, para que nuestros corazones estén preparados. Y aún para las generaciones que vienen después de nosotros, que sus corazones estén preparados también para esa promesa. Así como hay promesas para esta casa, pero nosotros no vamos a ser aquí permanentes, ¿cierto? No somos eternos en carne, ¿cierto? En espíritu, en alma somos eternos. Pero, ¿qué vendrá después que nosotros vamos a una eternidad con Cristo? ¿Qué pasará con las generaciones? Oramos por esas generaciones, por los que estamos dejando, ¿cierto? Y recordaba que Daniel oró aún cuando vio y leyó el libro de Jeremías y vio que el tiempo se estaba cumpliendo de lo que el Señor había hablado. Y sin embargo, Daniel oró. Y oró no porque dudara de que no se fuera a cumplir esa promesa, oró para que esos corazones estuvieran preparados para lo que el Señor había hablado. Amén. La oración entonces requiere obediencia. A veces oramos por otros para que permanezcan, para que vivan en santidad, para que estén dispuestos a dejar todo egoísmo. Pero muchas cosas de las que nosotros oramos por otros, nosotros mismos no las vivimos. Es algo que me corrige muchas veces mi pastor y le doy gloria a Dios por esto. Muchas veces oramos por la unidad, pero nosotros no queremos ceder a la unidad, ¿cierto? Y hay oraciones que muchas veces parecen más bien como colocando la queja de, mira, es que no hace esto, no hace aquello. Y recordé que mis oraciones, cuando oraba por mi esposo, era que yo daba quejas. Mira, es que mira, no hace esto y tal cosa. Y entonces el Señor tuvo que tratar con mi corazón a través de todo ese proceso de sanidad y un día me tuve que dar cuenta que el problema era yo. Enfocada yo siempre, mi esposo, ¿cierto? Y mis oraciones no eran creyendo yo que eran intercesiones, o sea, estaba orando por mi esposo, pero eran quejas de mi esposo. Y él me hace entender que era yo la que tenía que cambiar. Era yo la que tenía que empezar a obedecer, era yo la que tenía que cambiar muchas cosas, muchas actitudes, y era yo la que estaba herida y estaba hiriendo a todos los que estaban a mi alrededor. Entonces, muchas veces, a lo que nos lleva también esta oración es que
primeramente quienes tenemos que obedecer somos nosotros. Empieza la obediencia en nosotros. Amén. Jesús oró por nosotros, pero Él fue varón perfecto, que fue tentado y soportó la tentación. Fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y no por decir, es que era Dios, no. Ahí lo dice que era hombre, 100% humano. La obediencia para nosotros tampoco debe ser entonces una opción para nosotros como hijos. Y a lo que quiero llegar finalmente es que el Señor nos ha estado haciendo la invitación a la oración. La pregunta es, ¿sí la estás haciendo? ¿Sí aceptaste? ¿O no la aceptaste? ¿O estás pensando, voy a ver, tal vez más tarde, ¿cierto? O hay que mirar el tiempo. ¿Cuánto has aplicado de este tiempo que el Señor nos ha invitado? Y he encontrado una ilustración que daba un pastor, él se llama Miguel Núñez, y él hablaba acerca de un hombre que estuvo en el palacio de un rey, y este rey se agradó mucho de su compañía, y unos días después fue invitado a desayunar con el rey. El caso fue que él nunca respondió, simplemente llegó al desayuno. Y cuando llegó al desayuno, el rey se sorprendió y dijo, no te esperaba. Y él dijo, es que es la invitación de un rey. La invitación de un rey no debe ser aceptada simplemente, debe ser obedecida. Yo obedecí. Y creo que eso es a lo que nos quiere apuntar el Señor. No es a tomar la oración como una opción. No es opción. Es obedecer ya. Y el día es hoy. El Rey nuestro Padre nos hizo la invitación a la oración. Por eso la pregunta es, ¿ya obedeciste? ¿O estás pensándolo? Estás diciendo, voy a ver si luego lo tomo para obedecer. Y veo entonces que la clave de la oración misma, para que sea eficaz, está precisamente en la obediencia. Porque ¿qué sentido tiene orar y no obedecer? ¿Para qué hablar? Como cuando te piden perdón muchas veces, pero uno no ve, bueno, pidió perdón, pero fue como de paso, ¿cierto? Uno dice, el que pide perdón es porque quiere realmente cambiar su actitud, ¿cierto? Así que el Señor nos invita primeramente a caminar en obediencia. Caminar en la obediencia que también nos modeló Jesús, el Hijo. Amén. Jesús oró y fue nuestro mayor modelo de obediencia. De Él debemos aprender. Amén. Oremos en esta noche. Padre, quisiera primeramente pedir perdón. Perdón porque hemos culminado este tiempo, estas enseñanzas de oración, pero Señor, ¿cuánto de eso hemos podido aplicar durante este mes? Padre, perdón porque pensamos mucho para la obediencia a ti. Y cuando se trata de lo que ofrece el mundo, qué poco lo meditamos, Señor. Cuando se trata de ofrecer algo para ti, eso requiere tiempo, decisión,
pero qué poco diligentes muchas veces somos delante de ti. Padre, en tu misericordia, clamamos, Señor, a ti, Padre. Ayúdanos a caminar conforme a tu voluntad, a caminar de tal manera que podamos glorificar tu nombre en realidad. Padre, cuánta damos de testimonio acerca de lo que haces en nosotros. Ayúdanos en esa unidad que muchas veces decimos tener, pero que poco vivimos, Padre. Ayúdanos a ser evidentes en la unidad. Ayúdanos, Señor, también a cada día guardarnos, a estar separados del mundo para ti, a entender que estamos en el mundo, pero ya no somos más de este mundo. Ayúdanos a perseverar cada día en la relación contigo, a tener esa identidad y que las muchas pruebas, los momentos difíciles no nos muevan en medio de las circunstancias. Que las emociones, Señor, muchas veces nos mueven. Ayúdanos. Todo eso va enfocado a la obediencia, Padre. Pero reconocemos que somos lentos muchas veces para obedecer. Somos lentos, Señor, para obedecerte de corazón. Quizás en apariencia delante de muchos podemos estar caminando en obediencia. Ayúdanos a quitar tantas máscaras, a quitar tantas cosas que en apariencia hacemos bien. Ayúdanos a ser genuinos y a cada día exponernos a la luz de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, a que no seamos, Señor, tan simple, no sé si es la palabra adecuada, tan descuidados, Señor, en esa relación contigo. Padre, ayúdanos. Hoy los ponemos delante de ti. Te pido primeramente que nuestra obediencia pueda glorificarte y que nuestras oraciones estén enfocadas genuinamente a querer glorificar tu nombre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga.